El trabajo en las aulas heterogéneas lo que propone es utilizar una variedad de estrategias de enseñanza que apelen a la idea de generar un ambiente flexible. Además, el enfoque en las aulas heterogéneas implica priorizar aspectos concretos en el diseño de la enseñanza, como impulsar tareas de aprendizaje con el sentido, aprendizaje con sentido para los alumnos, ofrecer alternativas de abordaje sobre un mismo tópico, y permitir que los estudiantes elijan entre un abanico de propuestas posibles. Educar en la diversidad implica tener en cuenta las subjetividades y también en qué contexto se desarrollan estas subjetividades. Entender que los alumnos necesitan cosas diferentes y que no se trata de adaptar la clase a cada estudiante, sino de animarla con un grado de flexibilidad para que cada alumno encuentre su lugar. El aula debe aportar más que solo información, por ejemplo, aprender a pensar, dialogar y comprender las diferentes perspectivas. Otra de las cosas importantes es tener en cuenta el espacio. Debido a que la forma que habitamos y utilizamos el espacio con nuestros estudiantes puede favorecer nuevas dinámicas de intercambio y aprendizaje. La escuela diversa es la clave para comprender y enseñar habilidades de diálogo, escucha, construcción de consenso, y para esto es necesario agrupar a los que piensan diferentes para aprender a dialogar. Una de las tantas tareas del docente también es estimular a que todos los alumnos elijan y tomen decisiones. También es necesario tener en cuenta una actitud anticipatoria y proactiva. Y otra de las tareas más importantes es reflexionar sobre la práctica docente. Estos ejes lo ubicamos en nuestras prácticas intensivas en tercero de la EPB 32. Por ejemplo, con respecto a lo que dice Rebeca Nicovich sobre los saberes o capacidades no negociables o los negociables, los podemos ubicar en nuestras prácticas de tercero, ya que en el aula que nos tocó había muchos nenes alfabetizados y otros que aún estaban en proceso de alfabetización. Pero que no les gustaba leer, no tenían ganas o no tenían los soportes necesarios como cuentos, textos o cualquier otro libro. Entonces lo que hicimos con mi compañera fue proponerles a los niños que fuéramos los lunes, que eran los días que nos tocaba, ir a la biblioteca, donde se encontraba una mesa con muchos libros ya preparados y seleccionados previamente por mi compañera y con ayuda de la bibliotecaria. Y bueno, los nenes lo que hacían era elegir un cuento que les gustara. Lo podían leer durante toda la semana y el próximo viernes lo que hacían era cada nene compartir con todo el aula qué cuento leyeron y de qué se trataba el mismo. Entonces, el concepto este de Anijovic, de saberes no negociables, lo encontramos en la lectura, en que tenían que leer. Y el negociable es que los nenes podían elegir el cuento a su gusto, libremente. Es importante adaptar las clases para que sean fluidas y también tener en cuenta el espacio que se utiliza, el espacio físico, para que los niños tengan un aprendizaje significativo y sean sujetos autónomos. Para este eje decidimos trabajar con el modelo de TPACK de Mirja y Kohler, que piensan los elementos que entran en acción al diseñar una actividad educativa utilizando tecnologías. Este modelo presenta 4 dimensiones: el conocimiento disciplinar, el pedagógico, el tecnológico y el de contexto. El conocimiento disciplinar lo seleccionamos del diseño, dependiendo del contenido y del año que debamos trabajar. El conocimiento disciplinar se pone en juego respecto de las ideas y conocimientos propios sobre el tema que elegimos. Como docentes, debemos tener en cuenta ciertos criterios de selección, como la pertinencia, claridad, confiabilidad y también el conocimiento que tengamos sobre el área es esencial. Y la autoría. ¿Quién hizo este material? ¿Quién lo respaldó poniendo en su portal? ¿Y cómo está diseñado? Etcétera. El conocimiento pedagógico, este modelo tiene que ver con qué manera vamos a propiciar que se construyan estos conocimientos. En este sentido, por supuesto, la didáctica general y las didácticas áreales son esenciales, y también podemos tomar como guía también el diseño curricular, que explicita modos de conocer para las distintas áreas y años.
Tendremos en cuenta que esta actividad de curación se va a basar en una propuesta expositiva, o de cierta forma, de poner a disposición la información. Sin embargo, tomamos en cuenta dos dimensiones pedagógicas: cómo está organizado el material, qué tipo de relación con el conocimiento nos propone, y también qué puede hacerse con este material, qué actividades propondremos sobre el mismo, y por eso último, de los elementos seleccionados, será algunos que promueva esta actividad. Después, otro eje es el conocimiento tecnológico, que pone en juego al pensar qué tipo de elementos de la cultura digital puede ayudarnos a que se planteen las situaciones pedagógicas necesarias para construir conocimientos sobre determinado contenido del diseño curricular. Para ello, tenemos que explorar diversos recursos, comprender para qué sirven, qué otros recursos proponen alguna cuestión similar, en qué se diferencian, y etc. Otro eje que también debemos tener en cuenta es el conocimiento sobre el contexto. Esto es cuando se producen contenidos pensando en un público general, una imagen del cual es el público general. Y estos contenidos realizados por expertos y editados por profesionales circula para ser usado en cualquier aula, sin pensar en sus características. Es por eso que es muy importante que nosotros como docentes conozcamos a nuestros estudiantes, la identidad de la comunidad o la región donde está la escuela, las particularidades, incluso técnicas de la escuela, como por ejemplo si tienen o no computadoras y ese tipo de cosas, y el tipo de dificultades. El conocimiento tecnológico se pondrá en juego también en esta instancia, porque editaremos algunos contenidos, cortando, combinando o seleccionando, para adecuarlos al aula en la que estamos pensando. Ahora mi compañera va a decir un ejemplo que utilizamos en el tercer año que nos tocó de las prácticas. Los podemos ubicar en nuestras prácticas, por ejemplo en el área de prácticas de lenguaje, ya que lo que hicimos con mi compañera fue descargar el video de un cuento con el que íbamos a trabajar. A este le sacamos el audio dejando solo el video. Luego grabamos aparte en un podcast narrando el cuento con las diferentes voces de los personajes imitados por nosotras. Luego lo unimos al video. Para esto lo llevamos al aula donde lo vieron los niños a través de una computadora que llevamos, para luego comenzar a trabajar en base a este cuento que fue presentado de una forma diferente. Desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando se terminó de articular el sistema educativo, la escuela común surgió en contraposición de las escuelas diferenciadas. Desde ese entonces hasta la actualidad se propusieron diversos modelos, pasando por el modelo de déficit en el siglo XX, donde se justificaban las dificultades del aprendizaje desde las anomalías biológicas. Luego, en 1990, se pone en práctica el modelo integrador, en el que se enfocaba que los niños especiales y con necesidades particulares de aprendizaje puedan compartir el espacio con los demás. Por otro lado, como dice el autor apreciado, el concepto moderno de lesión y discapacidad apareció entre 1830 y 1850. Las características de lesiones y discapacidad es que son enfermedades que no se pueden curar. El cuerpo aparece como un cuerpo que la clínica no puede curar. Esta idea de cuerpo discapacitado es la construcción social e histórica del sistema capitalista. Eran considerados como normales y con el proceso de industrialización y producción, los discapacitados son aquellos cuerpos que no pueden ser ingresados como cuerpos productivos de la cadena taylorizada. Actualmente, pasamos al paradigma inclusor, donde la educación especial ya no es un espacio físico, sino que pasa a ser una modalidad de educación, pasa a ser un derecho. Las aulas son heterogéneas, se promueve la igualdad y aparece la configuración de apoyo para acompañar la trayectoria educativa. Este eje lo podemos ubicar en nuestras prácticas de tercero en la EP 32, ya que el aula que nos tocó era muy heterogénea y en la misma había un nene con autismo, Benjamín, y al momento de planificar lo que nos pasó fue que nuestra coformadora nos dijo que no lo tuviéramos en cuenta, ya que no era un nene que trabajara, que no era muy sociable. Pero bueno, con mi compañera Yelen lo que hicimos fue charlarlo y decidir que era un nene más dentro del aula, así que lo tuvimos en cuenta
y al momento de planificar lo que hicimos fue modificar un poco sus actividades, sus fotocopias. Lo que hicimos fue trabajar con las letras un poco más grandes, en imprenta mayúscula, con imágenes a colores, así que por lo menos lo que hicimos es poner en práctica. La realidad fue que al trabajar, por ejemplo, en el área de prácticas de lenguaje, cuando trabajamos con palabras en el pizarrón, a través del dictado del docente, a la hora de que le tocara a Benjamín, respondía muy bien, no tenía ninguna dificultad. En ciencias naturales igual, cuando trabajamos los estados de la materia, no tenía problemas en contestar qué estado estaba cada material que se ponía como ejemplo, así que para nosotros no fue ningún problema, al contrario, pensamos que trabajamos muy bien con ella, que de a poco fuimos creando vínculos, nos empezó a abrazar, a hablarnos, a saludarnos, así que nosotras siempre lo tuvimos en cuenta y la verdad que estuvo muy bien eso. Y es muy importante pensarse como futuras docentes y remarcar que nuestro lugar como transformadoras, desde nuestro lugar, podemos planificar y pensar actividades que incluyan a todos, siempre acompañando y atendiendo las necesidades de cada alumno en el aula heterogénea, logrando una relación con los alumnos de confianza, de apoyo y de seguridad.